Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en esta ocasión nos lo ha pedido nuestro buen amigo Matías, a quien como siempre vamos a darle las gracias en más de una ocasión, porque se lo merece, porque es más que justo y necesario, y porque así lo hacemos siempre que empezamos nuestros vídeos. Así que toca, por supuesto, decirle gracias, Matías, gracias de corazón por haber solicitado el vídeo que hoy vamos a ver. Evidentemente ya sabéis que estos vídeos son parte de la revista Acción Cine, del canal de la revista Acción Cine, que abajo en la descripción tenéis la posibilidad, todas las instrucciones para pedir estos vídeos al canal de la revista. Es muy sencillo, ahí abajo está, y además seguro que aparecerá un recordatorio, un banner, un faldón durante el vídeo para recordaros qué es lo que tenéis que hacer y cómo podéis pedirlo, como lo ha hecho nuestro amigo Matías, que ahora tiene, por supuesto, este vídeo para él. Gracias de corazón por haber confiado en la revista, y gracias de corazón también por haber solicitado el vídeo para mí, que lo hiciera yo. En la revista somos varios, hay varios compañeros que nos encargamos de este tipo de vídeos, y siempre, de verdad, siempre es un auténtico honor cuando nos lo pedís. Demostráis una confianza enorme para con nosotros, y nosotros lo agradecemos de corazón. Cuando encima te toca una película que te toca la patata, que te gusta mucho, que es una de las mejores películas de su género, por no decir la mejor película de la historia de su género, si la analizamos fríamente como su género puro en sí, yo creo que sí. Creo que si no es la mejor, le falta muy poquito. Como su género puro, más la esencia de lo que es el cine de aventuras en este caso, creo que es una de las mejores, si no la mejor película de la historia del género. Hay otras muy buenas y ahora hablaremos un poquito de ellas, pero aquí hay una serie de elementos que lo hacen más puro, más cercano al género tal y como se creó. Y es un auténtico placer verla, porque es una de mis películas, no de infancia, porque curiosamente yo esta película de niño me pasó como con La Guerra de las Galaxias, no pude verla en su momento, y a nosotros la que nos dejaban ver era la segunda parte, la que nos dejaban ver, la que ponían en el vídeo comunitario cuando yo tenía 5, 6, 7 años, que era lo que teníamos en aquel momento, hasta que tuvimos un VHS y ya pudimos verla, porque en televisión tampoco la echaban mucho. Fue una de las que adquirió, si no recuerdo mal, Canal Plus en su estreno, hace ya más de 30 años, con lo cual en televisión era complicado, y ya poquito a poco, pues creo que con 10, 12 años, pude verla alquilada en el videoclub. Y me maravilló, porque la 2 me gustaba mucho, pero la 2 tenía cosas que no me terminaban de cuadrar siendo un crío, no me terminaban de entretener tanto. Y cuando vimos la 3, que nosotros no la vimos en cine, la vimos posterior, también en VHS o en televisión, cuando se estrenó, pues igual, posiblemente la 3 sea mi favorita, por algunos elementos, pero la mejor es esta, la perfecta es esta, y es una de mis películas favoritas del género de calle. Pero sí es verdad que ciertos elementos de broma, de humor de la 3 me gustan mucho. Siento deciros, la 4 existe, no la van a borrar del mapa, no podemos eliminarla. Tenía cosas muy buenas, pero también tenía cosas muy malas, evidentemente. Y en eso estamos todos de acuerdo, en que no quedó tan redonda como las otras 3. Porque si las otras 3 tendremos que valorarlas, yo creo que podemos decir perfectamente que es 10, 9, 9, 10, 9 y medio, 9, 10, 8 y medio, 9, 10, 9, 8 y medio, no sé, como ustedes prefieran. En realidad esto es muy sencillo, casi va en gustos. Ahora, eso sí, esta es un 10. Esta película marca un género, marca una forma de entender y de hacer cine, yo creo que marca más aún que sus predecesoras lo que iba a ser el cine de
toda una generación y el cine de toda una década. Porque es una película de los 80, es hija de los 80, pero en parte es madre de los 80. En parte es madre de un cine que va dejando atrás la época gris y tortuosa de los años 70, esa época del cine como redescubrimiento social, como reencuentro de la identidad, y va dando paso a la era de la maravilla, al Age of Wonder de los 80, que es ese cine mucho más alegre, más festivo, en todos los géneros, más disparatado, menos serio, menos trasfondo muchísimas veces, y quizá un poquito peor a la larga. Es decir, el cine de los 70 tiene una cantidad de obras maestras que el cine de los 80 no puede equiparársele. Es decir, me crié en los 80, adoro los 80, pero a la hora de analizar fríamente filmografías de una y otra época, los 70 son mejores, los 70 son imbatibles, los 70 tienen... Es que los 70 te estás enfrentando a la época del Padrino, de Taxi Driver, de Apocalipsis Now, de Toro Salvaje. Es que es una época, es Manhattan, es Halloween, es Todos los hombres del presidente. Es la época perfecta, y tiene que ver con los elementos socioculturales, lo hemos hablado muchas veces. Los 80 nacen en realidad a finales de los 70, cuando Spielberg y George Lucas transforman la forma de cine de Hollywood. Y nace la era del blockbuster, y nace Tiburón, y luego Star Wars lo reconfirma, y luego llega El Imperio Contraataca, y cuando llega esta película, y estamos hablando evidentemente, no podía ser de otro modo, de Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, en busca del Arca Perdida, la primera entrega. Este es del pack que ya visteis algunos por aquí hace tiempo, el pack de las 4 películas en 4K en Steelbook. Ahora han salido ediciones individuales con un Steelbook más bonito, es verdad, pero a mí ya me vale con este. Ya tengo muchas ediciones de Indiana Jones y de momento me voy a quedar con esta. No creo que haga upgrade todavía, porque además este es en 4K. Que por cierto, a mí el Blu-ray, igual que el de Star Wars, me convence muchísimo. El de Indiana Jones, sobre todo en el arranque, no me convence tanto. El 4K es bastante mejor. El 4K mejora lo que veíamos en Blu-ray, para mí al menos. La Indiana Jones en busca del Arca Perdida, la búsqueda del Arca de la Alianza, la búsqueda de un elemento poderosísimo en una época muy tenebrosa, y en una historia en la que hay buenos y malos muy malos. Hay buenos con un puntito canalla, que era un elemento que gustaba en la época, pero eran muy buenos. Y hay malos, muy villanos, y por eso tenemos a los nazis como grandes villanos de la película. Dicho esto, y con toda esta presentación, recordad, por favor, recordad, esta videocrítica es una videocrítica con spoilers. Vamos a hablar con spoilers de la trama. Vamos a analizar a fondo la trama. Si no habéis visto, por el motivo que sea, En busca del Arca Perdida, no la vais a encontrar en streaming. Lo estuve mirando, no está en ninguna plataforma de streaming. Está en DVD, está en Blu-ray, hay 2 ediciones en 4K, hay 70 ediciones en Blu-ray, hay 70 ediciones en DVD. La podéis encontrar y la podéis ver muy fácilmente, y cuando la veáis, pues volvéis aquí, ponéis el vídeo, continuáis con los spoilers, y entonces podemos seguir hablando de la película. Pero mientras, nuestro amigo Matías evidentemente la ha visto, y ya sé que la mayoría de gente la ha visto, pero hay gente que no. Para aquellos que no habéis visto En busca del Arca Perdida, por favor, es el momento de parar este vídeo. Recordadlo. Spoilers más adelante. Este proyecto, curiosamente, todo esto viene tiene mucho que ver con lo que decíamos de la era de la maravilla, del nacimiento de la época del blockbuster. Todo esto nace con Star Wars a muchos niveles. George Lucas no le gustaba ir a ver los estrenos, no quería saber lo que pasaba cuando se estrenaba una película de las suyas, prefería retirarse, se iba de viaje a la playa y allí se mantenía apartado de todo, hasta que cuando volvía pues ya recibía las buenas o las malas noticias. En esta ocasión le acompañó Spielberg al viaje, y Lucas llevaba tiempo intentando levantarla. Y hablando de todo, dicen que haciendo un castillo de arena, no sé yo hasta qué punto, pero hablando en la playa, pues Spielberg le comentó que quería dirigir una película tipo James Bond, y Lucas le dijo: tengo algo mejor.
Él lleva desde hace unos años trabajando con Philip Kaufman, que por eso figura como autor de la historia original, junto con Lucas en los créditos, aunque el guion es de Lawrence Kasdan. Llevaba cierto tiempo con Kaufman, que iba a ser el director inicialmente de la película, preparando una historia de aventuras sobre un aventurero arqueólogo que se enfrentaba a los nazis para recuperar una pieza mística, poderosa, el Arca de la Alianza, que era la idea, creo que fue idea del propio Kaufman. El Arca de la Alianza, el arca donde los judíos llevaban los restos de las tablas de los 10 mandamientos, y los nazis querían encontrarla para recuperar el poder, y un arqueólogo quería recuperarla para evitar que los nazis salieran ganando. Eso era el inicio de la película, esa era la idea original, y así comenzó a trabajarse en la película, y así comenzaron los dos a perfilar el guión o la historia, hasta que Lawrence Kasdan se le sumó como guionista oficial. Lo curioso es que la era del blockbuster sigue adelante, y el siguiente taquillazo de Spielberg, todavía superior a este en taquilla, perdón, hipo, espero que no me dé más hipo. El siguiente taquillazo de Spielberg, que fue incluso superior a este en dinero recaudado, también nace gracias a Star Wars, porque nace gracias a Indiana Jones, y es el hecho de que durante el rodaje de Indiana Jones, la guionista Melita Matheson, esposa en aquella época de Harrison Ford, acudió al rodaje para visitar a su marido, y Spielberg la fichó y le iba dictando e iba perfilando con ella en los descansos y por las noches lo que iba a ser el guión de E.T. el extraterrestre. Curiosamente todo queda en casa, por así decirlo. También es curioso que cuando presentaron la idea ya terminada y en los distintos borradores, lo que no conseguían era que ningún estudio, pese a ser George Lucas, el creador de Star Wars y El Imperio Contraataca, Steven Spielberg, el director de Encuentros en la Tercera Fase y Tiburón, trabajando juntos por primera vez, y era como nadie les daba dinero, nadie quería producir la película, ningún estudio quería la película, hasta que tras mucho insistir Paramount aceptó esta producción de Lucasfilm y aceptó ponerse detrás de las cámaras con Indiana Jones. Parece una broma a día de hoy, pero en aquella época les costó presentar esta historia, y les costó conseguir que Harrison Ford fuera Indiana Jones. Yo os juro que a veces pienso que George Lucas le tenía manía a Indiana Jones, a Harrison Ford, porque cuando estaban buscando actores para hacer de Han Solo, no quería contar con Han Solo, con Harrison Ford como Han Solo, no quería darle una prueba porque le había tenido en American Graffiti y no quería repetir actor. Pero por una casualidad, desde que el hombre estaba allí haciendo unas reparaciones nocturnas y tal, como era carpintero y todo aquello, pues por la mañana dijeron: oye, quédate, ve leyendo a las actrices, pues ayúdanos un poco, y todo el mundo se dio cuenta que en realidad estaban ante Han Solo. No había más. Y aquí Spielberg quería a Harrison Ford como Han Solo, pero Lucas no. Lucas decía que había que buscar otra opción porque ya le había tenido en las dos películas anteriores. Era como: Lucas, tío, ¿qué más da? No seas canseras, quédate con él, que es mejor. Con lo cual surgieron nombres. Hubo un rumor de Jeff Bridges, el propio Jeff Bridges negó ese rumor, y hay un documental, un artículo escrito hace 10 años o algo así, que demostraba que nunca había sido ofrecido el papel a Jeff Bridges, pero sí es verdad que el papel recae en Harrison Ford, porque al final Tom Selleck, que era la opción que quería George Lucas, no puede hacer el papel, no le dejan hacer el papel. Es curioso porque cuando él estaba ligado a la serie Magnum, iba a arrancar la serie Magnum, pero cuando termina el rodaje de En busca del arca perdida todavía hay tiempo, o sea, no había empezado la producción de la serie, pero la productora no le dejó. Tú tienes un contrato, tienes que firmarlo y tienes que pedir permiso porque tienes un contrato de meses. Entonces la productora, con una serie nueva y demás, parece ser que tenía miedo de que Selleck tuviera una lesión, porque era un papel muy físico, y no pudiera arrancar el rodaje de Indiana Jones, o sea, de Magnum, de la serie que había firmado. Hubiera sido un Indiana Jones muy distinto, hubiera sido un Indiana Jones con bigote. Luego en Magnum hicieron una parodia de Indiana Jones, es verdad, sombrero incluido, que era Raiders of the Lost Art o algo así, que era En busca del arte perdido, por así decirlo.
Y así nace la historia con el guión de Kasdan, con la idea original de Spielberg, de Lucas, con las aportaciones de Spielberg y con la dirección de Spielberg. Una dirección que se centra ante todo en un ritmo maravilloso, que viene de un montaje brutal y en una maestría absoluta a la hora del uso del plano y de la puesta en escena. Es muy difícil hacer algo así. Steven Soderbergh, cuando hace tampoco mucho tiempo hizo una versión en blanco y negro sin diálogos, solo con la banda sonora y con música electrónica o música en lugar de diálogos de la película. Solamente le cambió eso, la puso en blanco y negro y tal. Y lo único que lo hizo fue para demostrar la pericia, la maestría visual de Steven Spielberg. Steven Soderbergh no es un señor cojo, no es un tipo que sabe dirigir. Ha hecho alguna peliculilla buena. Alguna le ha salido buena, otras no tanto, como a todo el mundo, pero alguna Soderbergh le ha salido buena. Soderbergh es un director, no es un señor que pasa por la calle. Dice que es un ejemplo perfecto del uso de la puesta en escena y de el montaje, y que Spielberg había olvidado a la hora de empezar a rodar o a la hora de preparar En busca del arca perdida, Spielberg ya había olvidado sobre esos dos temas, sobre montaje y puesta en escena, más cosas de las que jamás sabría él. O sea, que Spielberg ya había olvidado algunas cosas por el camino que Soderbergh consideraba que él nunca aprendería. O sea, que el nivel de Spielberg era de un genio absoluto al que Soderbergh se rendía diciendo: yo nunca voy a alcanzar a este señor, cuando este señor ya ha olvidado cosas que yo nunca aprenderé, nunca llegaré a aprender de lo bueno que es. Lo digo por la gente que a veces es muy iluminada con el tema de Spielberg, que si es... Spielberg es uno... Te pueden gustar o no sus películas. Esto es como todo, a mí no me gusta la cerveza, hay gente a la que le encanta, a mí me gustan los refrescos, no deberían, pero hay gente que prefiere el agua. Bien, gustos y colores. Lo que está claro es que el agua es la bebida más sana. Eso está claro. Pues esto es lo mismo, puede no gustarte Spielberg, lo que está claro es que es uno de los mejores narradores de nuestros tiempos. Punto. No hay más, es ridículo el debate, no hay lugar a debate con Spielberg. Te pueden gustar o no sus películas, puedes decir: Indiana Jones no es mi tipo de cine. Es perfectamente válido, soy más de un tipo de cine, pues por la época a lo mejor me dices, prefiero a Cimino, porque comulgaba mucho más con el cine de Michael Cimino, de Terrence Malick, si hablamos de Hollywood. Me puedes decir que te gustaba más la Nouvelle Vague o que preferías el costumbrismo español, que en aquella época empezaba a despuntar de nuevo con nombres como Carlos Saura. Claro que, ¿por qué no? Lo que no me puedes decir es que Spielberg es mal director. Eso no es negociable. Y esta película es un perfecto ejemplo de ello. Y te lo dice Soderbergh, te lo dice cualquier persona que sepa realmente de cine. El resto es postureo, de verdad, lo siento en el alma, pero es postureo. Te puede no gustar, es totalmente válido. Tú me miras y me dices: En busca del arca perdida, no me gusta, me aburre. Yo puedo pensar, persona más rara, pero gustos y colores. Una cosa son gustos y otra es la calidad cinematográfica. Esta película es una obra de arte a la narrativa cinematográfica. Primero, por un protagonista idóneo para su papel, querían ponerle un tono quizá más oscuro, más cercano al de no me sale ahora el nombre, Humphrey Bogart en El tesoro de Sierra Madre, otra gran película de aventuras, otra de las mejores películas de aventuras de la historia. Películas de aventuras de la historia: El tesoro de Sierra Madre, Zulu, El hombre que pudo reinar, Star Wars es cine de aventuras, pero Star Wars... Yo soy fanático de Star Wars. Star Wars es peor película que En busca del arca perdida. Es así de sencillo. No tiene más vuelta de hojas. Y no, Star Wars no es ciencia ficción. No hay nada científico y sí hay mucho de ficción. Es una película de fantasía con una princesa, un castillo, corceles, un caballero negro, un granjero, pirata, dos bufones, un viejo caballero que enseña el uso de los poderes de una antigua orden de monjes guerreros a un joven con un sable. Chicos, los corceles son naves espaciales. Estamos hablando de un cuento, una princesa capturada en una gran fortaleza. Estamos hablando de un cuento de fantasía, de aventuras de toda la vida de Dios. Pero eso para cuando hablemos de Star Wars. El caso es que Indiana Jones sí es aventuras pura. Tiene algunos elementos fantásticos, sí, pero es aventura pura.
y es un cine, es una película que, si habéis visto, siempre lo he dicho esto y lo dice lo decía Cameron Crowe y lo decía el propio Billy Wilder, si habéis visto Cinco tumbas al Cairo, el arranque con lo de los tanques, este rollo fantasmagórico y tal, el arranque de Cinco tumbas al Cairo, que es una de las primeras películas de Billy Wilder, es un homenaje claro, o sea, Spielberg hace un homenaje claro y tiene ecos muy claros de esa película, o sea, como referente visual y argumental está ahí sin duda, como también lo está Lawrence de Arabia, en el tema del uso del desierto y la iluminación y la composición de plano y el uso de la luz y las sombras en esta película, que es una puta locura lo que hace Spielberg. Fijaos en una cosa, el arranque en la jungla, pasamos a la universidad, pasamos a la taberna de Marion, pasamos a Egipto, pasamos al desierto, luego nos vamos a la isla, el barco. Solo por la iluminación sabéis dónde estamos. Ved la película, fijaos en ese detalle, solo por la iluminación, por la fotografía, por el tono de la luz y las sombras, sabes dónde estás en cada momento. Y por la puesta en escena, por el diseño de producción maravilloso, por la situación del plano, lo bien que sabe componer el plano Spielberg en cada momento y cómo consigue meterte en la película con un solo plano. En Indiana Jones, para mí, el plano en cuestión, y es al principio, nada más empezar, el plano el momento que te hace decir, yo estoy aquí a topísimo, hasta que es, para mí, alguno me dirá que es un pelín más adelante, pero para mí es cuando coge el ídolo. Cuando va a coger el ídolo, que es un ídolo de la fertilidad, al parecer, lo va a coger con la bolsa. Y está agachado al lado del y quita un poquito de arena, porque cree que va a pesar más o menos, está calculando a ojo el peso, y hace el cambio. Y suspira. Y de repente suena todo mal. Y echa a correr. Echa a correr con alma que llega el diablo, y entonces llega la traición de Alfred Molina. Alfred Molina, su primer papel en cine, una maravilla verle ahí, aunque sea en un papel muy breve, pero qué bueno es. Tengo muchos problemas con esa escena, ¿eh? Yo la escena de arranque de Indiana Jones, verla es un suplicio, porque tiene un momento en el que tengo que apartar la vista de la pantalla, que todos sabéis por qué. Pero esa escena, ese momento, te mete la película. Para mucha gente es el momento en que la bola desciende, pero yo el momento en que la bola desciende tengo un problema con ello. Y es que tiene trampa, y tiene una trampa muy clara, muy clara, muy evidente, muy obvia. Y esa trampa es que si Indiana Jones da un paso atrás, la bola pasa por delante de él y no tiene que correr, porque hay un hueco enorme en el que se puede meter en los raíles, en el camino que va a coger la bola está aquí y hay una rampa, que es la rampa por la que y él echa a correr. Si él se echa un paso atrás, la bola pasa por ahí y él sigue para adelante tranquilamente. No hay más. Es uno de esos detalles en los que te fijas y que te muestra una cosa. Esta película es perfecta, pero no es perfecta. No existen las películas perfectas. Hasta las mejores películas, si miráis a fondo, tienen detalles así. De esa persecución, de ese momento, lo que sacamos es que Spielberg, con la música, con el sonido, con la traición, con el tipo que llega y le quita el ídolo, con los indígenas persiguiendo a Indiana Jones, con las arañas, que es horrible para mí, con todo el momento de las lanzas y los dardos, todo eso te ha metido en esa historia, en el momento de tal, y ya estás dentro de quién es este tipo, de ese sombrero tan peculiar y esa chupa de cuero tan guapa, sudado y sucio y polvoroso, y echa a correr y arranca el avión, y el rol del avión, por cierto, arranca el sonido, el diseñador de efectos visuales es Ben Burtt, el mismo de Star Wars, el sonido es el del halcón milenario. A mí me suena el halcón milenario intentando despegar, es maravilloso. Y ya descubrimos que este tipo en realidad es un profesor rodeado de chicas que le adoran, que le parpadean con el I love you, que él mira esto, que parece un tipo apocado, un tipo con gafas, poca cosa, y dices tú, ¿cómo puede ser este el mismo hombre que hemos visto hace un momento? Que se transforma cuando le dan un látigo y una camisa kaki y un sombrero. ¿Cómo puede ser este tipo el mismo? ¿Cómo es este señor
Indiana Jones el mismo que Henry Jones, que el Dr. Henry Jones. ¿Cómo son el mismo? ¿Cómo puede ser que el Dr. Jones sea Indiana Jones? Indy no te entra en la cabeza. Y empiezas a descubrir que es un tipo apasionado y que es un loco de lo que hace y que además es un tipo brillante, pero es un hombre de acción. Está enseñando, pero ya está deseando en la siguiente. Tengo que ir a buscar no sé qué, Él ya piensa en la siguiente aventura porque él vive de esas aventuras. Eso es lo que le da la vida. En la escena en la que el jefe del museo va a buscarle y le ofrece el siguiente efecto, si os dais cuenta, esa escena, fijaos en la ropa que lleva Harrison Ford, la ropa que lleva... esa escena se rodaron escenas en las que una mujer estaba con él. Él estaba esperando en la habitación, porque lo que querían era en principio mostrar que este tipo también era un playboy, era un ligón, era un tipo que ya lo hemos visto en la escuela. Y Spielberg finalmente consideró que no le iba ese tono al personaje, que al personaje le iba que, como es un tío atractivo, las chicas estuvieran locas por él, pero al mismo tiempo que él estuviera más interesado en los objetos ocultos que había en el mundo, en el Arca de la Alianza, en los ídolos de oro, que en las mujeres, en principio, salvo que sean mujeres muy especiales como es Marion. ¿Y qué mujer es Marion? Harrison Ford es posible que pueda tener química hasta con una piedra, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo recuerdo muy pocas veces que en la carrera de Harrison Ford hayamos dicho no tiene química este actor con Harrison Ford con esta actriz, cuando le han puesto actrices. Con Leia, con Carrie Fisher tenía una química brutal. El Imperio Contraataca funciona el 90% en base a su química. Con Karen Allen, por supuesto. Toda su carrera ha tenido mucha química con las actrices que le han puesto, pero aquí hay algo especial. Hay un odio de Karen Allen, porque tiene una relación antigua en la que él la traicionó, cuando ella era mucho más joven y no tenía experiencia con la vida. Y eso se nota cuando vuelven a reencontrarse. Y se nota por ese punto de screwball comedy que no es casual, es de, recordemos, Lawrence Kasdan. ¿Qué película acaba de escribir Lawrence Kasdan en 1980? ¿Le suena de algo la película que acaba de escribir o no? El Imperio Contraataca. ¿En qué se sustenta el Imperio Contraataca? En comedia, screwball comedy, entre Carrie Fisher y Harrison Ford. Y aquí hace lo mismo. Screwball comedy que funciona muy bien entre Harrison Ford y Karen Allen. Y ahí tienes la esencia de los personajes y por qué te interesan y te divierten los dos. Y además, algo que hacía muy bien la screwball comedy, no conviertes en ningún caso a tu personaje femenino en un simple adorno. Es una tipa fuerte que la descubrimos tumbando a un señor enorme a chupitos, que la descubrimos peleando, haciendo cara, que no se deja intimidar por los nazis. Sí, sigue siendo una película de los 80 y el héroe de acciones Indiana Jones, pero el personaje de Karen Allen tiene una presencia y un protagonismo de no dejarse nunca intimidar ni avasallar, aunque sí es verdad que es un personaje que acaba demasiadas veces siendo la damisela en apuros, pese a la presentación que hacen del personaje y a lo que ofrece el personaje, demasiadas veces es la damisela a la que hay que rescatar, cosa que se acentúa aún más en la 2 y creo que es creo que es el único punto de la 3 en el que hay una ventaja respecto a las anteriores, que es no hay un romance per se. Hay otra cosa con el personaje femenino, pero no es una historia romántica como pueda ser esta o la de la 2, o incluso la de la 4. Aquí, evidentemente, el personaje femenino tiene mucha más fuerza, mucho más impulso, y de hecho Spielberg siempre ha dicho que él de esta película no hubiera cambiado nada, que él la rodó como una serie B, como un serial de los años de la Republic, de los años 40, años 50, de esos seriales que él veía de niño que se estrenaron en aquella época en los cines y que eran serie B de aventuras. Lo que pasa es que sí, Spielberg está muy bien, muy bonito, y tú haces tu serial, pero es que eres bastante más bueno que los directores de los seriales. Y tenías un presupuesto decente de 18 millones de dólares, inferior, por ejemplo, al de Lucas para el Imperio Contraataca, por supuesto. Pero era un presupuesto hermosote en aquella época, 18 millones de dólares. Claro, que recaudaste 200 y pico millones solamente en Estados Unidos y casi 400 en todo el mundo.
No había forma de toserte cuando multiplicas por 20 el presupuesto de tu película en la taquilla internacional. No hay forma de decirte, la próxima vez a lo mejor la haces más serie A. O es que Spielberg es muy buen director y eso se nota. Fijaos en la escena de la luz. Fijaros en el momento en que está en el pozo, con lo de recogiendo en la habitación del mapa, recogiendo con el báculo cuando entra la luz y marca. Fijaos en cómo hace el uso de la luz para maravillarnos. Como ese momento en el que la luz va bajando en la cámara, va subiendo, se acerca el plano y dices, ya está llegando al punto. Eso, en eso, Spielberg es Dios en eso. Es el mejor en eso. No hay ningún director que haga eso como él. El meterte tan dentro de una historia. El que te sientas de repente parte de estar con Indiana Jones mirando al mismo tiempo, asomándote, a ver si llega la luz, porque eres parte de la historia. Muy pocos directores lo consiguen de esa forma y casi ninguno llega al nivel de Spielberg. Es muy complicado. Otra cosa es que a Spielberg a veces los guiones no le han acompañado. Es verdad. Hemos tenido guiones que no han sido los correctos, pero la dirección de Spielberg es innegable siempre. O sea, es un tipo que mueve la cámara como Dios y que tiene esa virtud de coger al público y decir, y ahora conmigo. En este momento estás dentro de la película y ya no te dejo escapar. Y a partir de ahí te quedas maravillado viéndolo. Y recordémoslo, por favor, antes de que venga alguna persona con un poquito de amargura por el universo cinematográfico, y el cine es entretenimiento. El cine nace como contraposición al mucho más elevado socialmente y culturalmente teatro. El cine nace para entretener a la plebe, al vulgo, a las masas, porque por 10 peniques podían ver un corto de 3 minutos, mientras que el teatro costaba a lo mejor bastante más. Y mientras que en el cine se igualaban las tornas, porque muchos no se proyectaron en salas propias hasta tiempo después, y el rico y el pobre estaban sentados a pie de calle, en el mismo cuartucho, sótano de una tienda, a veces con una pianola, a veces simplemente con un señor y una bicicleta para producir la energía eléctrica necesaria para crear el arco voltaico y que iluminara la pantalla, y otro dándole vueltas a la manivela. El cine era lo más democrático del mundo y el cine nace para entretener a las clases más bajas, aquellos que no sabían a veces ni leer ni escribir y no podían comprar un libro, o no podían ir al teatro porque no podían permitírselo, y sí podían permitirse el cine. Es la más democrática de las artes, también la más cara. Hacer una película es lo más caro del mundo, dentro de la cultura. Con lo cual, toda esta gente que a veces te viene con ese tono de, bueno, el cine debe ser más elevado, no. El cine nace para entretener. Quien os diga lo contrario se está mintiendo. Es mentira, es falso. Fijaros qué es lo primero que hacen. Fijaros qué es lo primero que hacen que hace Georges Méliès o los Lumière. Los Lumière buscando el efecto de que la gente creyera que un tren les iba a atropellar. Porque sí, salida de los trabajadores de la fábrica es más, bueno, conocidísimo tal, pero no. Pero ahí lo único de joder, gente moviéndose. Pero cuando ve la gente que viene un tren a por ellos, el efecto, el efectismo, es lo que se buscaba. Y claro que en el cine de entretenimiento hay tonterías y fracasos y películas mediocres, y hasta Spielberg tiene películas que son para tirárselas a la cara y decirle, pero ¿qué has hecho, hijo mío? Amistad es lamentable. Mi gran amigo el gigante es para preguntarse si Spielberg se ha retirado y ha dejado a un señor disfrazado de Spielberg rodando películas random. Pero por cada amistad o mi amigo el gigante hay un En busca de la cara perdida, un Tiburón, La lista de Schindler, un Salvador Soldado Ryan, un Múnich, un Parque Jurásico. Nadie rueda como Spielberg, nadie narra como Spielberg. Los guiones son otra cosa. A Spielberg le podemos achacar muchísimas cosas, la infantilización de los personajes, el tono para toda la familia, la búsqueda de la figura paterna perdida, pero no le podemos achacar que sea un mal director, porque no lo es. Aquí la película nos va llevando en ese viaje, en esa búsqueda, que al final
no importa lo más mínimo. Y aquí es un elemento muy gracioso, siempre hemos dicho, el final lleva a esa lucha con los nazis, a ese trío de personajes siniestros que forman Paul Freeman con su Belloc y Ronald Lacey con su Todd, y por supuesto tenemos a Wolf Kahler con su Dietrich, que son los nazis malos, malísimos, que van a abrir el Arca de la Alianza, y nos lleva hasta esa isla y hasta ese momento en el que la verdad va a ser revelada, con un ritmo de nuevo trepidante, con esos mapas de imagen que son un auténtico homenaje al cine, a ese cine de la República, a esos seriales. Y ese momento final, ultra gore, por cierto. Yo no sé cómo le permitieron hacer eso, porque hay una cabeza explotando. Gráficamente, por mucho que haya llamas y todo, la cabeza de Belloc explota y la cabeza de Dietrich implota y la otra se derrite, la de Todd se derrite y demás. Vemos ahí cómo los personajes mueren de forma gráfica mientras Indiana Jones está atado con Marion, con Karen Allen, y le dice no mires, no cierres, no abras los ojos, y se salvan cuando abren el Arca de la Alianza, performan el ritual con Dietrich diciendo aquello de no sé, me siento muy cómodo haciendo un ritual judío. Es genial. Y liberan el Arca de la Alianza, y entonces al abrir el Arca de la Alianza, por supuesto, pues todos esos espíritus acaban destruyéndoles, pero a Indiana Jones y a Marion no. Y aquí llega un momento de que decía, y se rían de ello en Big Bang Theory, acordaos que Amy le decía a Sheldon, pero si al final ellos no resuelven, si se quedan quietos desde el principio, los nazis hubieran abierto el Arca de la Alianza y hubieran muerto igualmente. Y dices tú, sí, claro, es totalmente lógico, tiene razón Amy, pero, y hay un pero, lo importante no es el destino, es el camino recorrido. Y esto lo aprendimos en la Odisea, cuando Homero escribe la Odisea con Ulises, con Odiseo, volviendo a casa. El camino es lo importante, la vuelta a Ítaca es lo de menos. Lo que importa es el camino recorrido, lo que aprendemos por el camino, cómo crecemos, la aventura vivida. Esa es la clave del cine de aventuras. El cine de aventuras, lo de menos es el final de la aventura. Tiene que ser un final satisfactorio, evidentemente, pero lo de menos es el final. Lo que importa es el camino recorrido, y el camino es perfecto. Perfecto. Y está esa despedida maravillosa con John Rhys Davies, que es la primera vez que aparece con su Salah, con ese personaje tan divertido, con esos puntos tan irreverentes y con esa sensación de que has visto algo nuevo y totalmente distinto. Recordemos que esta película tiene una de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine. El tema de Indiana Jones lo conoce todo el mundo. Me atrevería a decir que el tema de Indiana Jones es más conocido que el de Star Wars. Me atrevería a decirlo. Yo soy fan de Star Wars. Pero yo me atrevería a decir que el de Indiana Jones es más conocido. Lo conocen hasta las piedras. Hasta mi padre, que no le gusta este tipo de cosas, le conoce el tema de Indiana Jones. Es algo que es icónico, Indiana Jones, y ha trascendido a la cultura popular, y la música de John Williams es maravillosa. Pero el personaje no sería lo mismo sin Harrison Ford sin ese puntito canalla que tiene. Ese tipo sudado, esas escenas de acción en la que se juega el tipo, se desgarró un ligamento y en vez de ir a Túnez a que le atendieran, se puso una bolsa de hielo y siguió rodando. Le vendaron la rodilla y siguió rodando. Y ya cuando llegaron a casa, pues ya se miró. Pero el tipo está totalmente comprometido con el personaje. Fijaos las escenas de acción, cómo se maneja, cómo en el camión, es brutal la escena de acción en el camión enganchado a la rueda, que sí, que está todo preparado, que es súper... Pero, leñe, que hay que hacerlo, que yo no lo haría. Que esto es como cuando estoy viendo Código de Silencio y vea al puñetero Chuck Norris subió en un tren en Chicago. Subió en lo alto de un tren y digo, vale, el tren va a 30 por hora, pero tú súbete al tren. Súbete al tejado del tren y quédate ahí parado peleando con un señor mientras... Y ves perfectamente que es Chuck Norris. Pues aquí lo mismo. Si el sombrero permite utilizar elementos o dobles de acción sin que se note tanto, muy bien. Por supuesto que hay doble de acción, no vamos a matar a Harrison Ford, evidentemente. Pero hay muchas escenas en las que se ve, de las peleas, de los momentos, de los golpes. Harrison Ford tiene una virtud enorme, es que cuando le dan un golpe, realmente le tiemblan hasta las rodillas. Notas que le han pegado el golpe, te lo crees. Y eso es algo increíble con el actor, y es algo que se nota y se ve en la película. Y lo disfrutas, y tiene ese momento de... que sí, que es puñetera casualidad que justo estuvieran todos malos del estómago y que no fuera capaz de coger con el sable altivo del machete y demás. O sea, con el sable, con el látigo, coger al tipo del machete, era genial. Sacar de repente, decir, el otro llega ahí,
Vale, tío, se acabó la tontería. Eso es, define al personaje. Y te dice, este tipo no va a estar aguantando flipaos. No va a estar aguantando al tío de la espadita, tiene una pistola, se carga con las pistolas y tira para adelante. Y tiene momentos de ira y de mala leche y de... Por ejemplo, cuando le dicen que Marion, cuando cree que Marion ha muerto. Fijaos cómo sucede ahí. Y tiene momentos en los que le interesa más lo que está haciendo que rescatar. Cuando encuentra a Marion y le dice, bueno, te tienes que estar calladita un tiempo más que ahora vengo a rescatarte. Y es como, pero tío, o cuando puede destruir el arca de la alianza con el lanzagranadas, con el lanzacohetes. Y le dice Belloc lo de, adelante, ahí lo tienes, destrúyela, no vamos a dejar a la chica, destrúyela. Y es incapaz de destruirla, porque en el fondo Indiana Jones, lo importante no es la chica, es el arca. Y es incapaz de destruir un tesoro así. Incluso en el final, con lo del dinero, ¿la conversación es adecuada? Sí, sí, muy adecuada. No, yo quiero saber dónde está el arca. Necesita eso es lo que le importa de verdad. Y termina con ese plano maravilloso con los créditos en el que vemos ese almacén enorme, que luego veremos en Indiana Jones 4, en el que guardan todos los elementos mágicos paranormales. Porque aquí además la película te deja claro que hay un componente sobrenatural que forma parte de este universo y de todo lo que rodea a Indiana Jones. Y es perfecto. Vamos a ver todas las películas que tienen un componente sobrenatural muy interesante. La 4 tiene un componente de ciencia ficción que no encaja. Porque lo sobrenatural ya nos han acostumbrado a ello. En la 4 no me puedes soltar de golpe y porrazo todo el tema de lo que me sueltas. Porque aquí estamos hablando de religión judía, en la 3 religión cristiana, en la 2 otro tipo de religiones, de mitos, Kalima y estas cosas. Pero no me puedes decir de repente que es lo otro, porque entonces es como, no sé yo si estoy viendo una película de Indiana Jones o estoy viendo una película de Expediente X. Pero aquí todos los elementos están en su lugar. Fijaos la escena de la puesta de sol. Fijaos la escena del barco cuando él salta del barco. Fijaos en el uso de la profundidad de campo, en la pelea, en las peleas de las calles, cuando están rodando en Túnez, en la pelea en las calles, con esa gente rodeándolo. O la discusión con Belloc en el bar, cuando de repente le llega y le dice, bueno, y se levanta y están todos armados y hace, fijaos en cómo está la conversación y cómo llegan los niños. Fijaos en el uso de las paredes blancas de las casas. Y cómo el reflejo hace más luminoso, lo que os decía de la iluminación hace que reconozcamos perfectamente el lugar. ¿Cuántas películas sabéis que habéis visto un millón de veces? Y algunas muy buenas incluso, que da igual que estés en Sebastopol, que en Quebec, que estés en el Sáhara. La iluminación es la misma, plana. Aquí no, aquí todo tiene vida. Y los personajes se sienten reales, pese a ser en realidad arquetipos. Pero tú ves ahí y enseguida empatizas, enseguida dices, yo quiero ser el mejor amigo de este tipo. Y en todo eso es en lo que brilla. Es que no hay nada en lo que no brille. Y fijaos que os he señalado un par de detalles que no son perfectos, porque ninguna película lo es. A fin de cuentas, ninguna. Ni Ciudadano Kane, ni El Padrino, todas tienen algún elemento que cuando miras de cerca dices, esto podría ser mejor. Os pongo el ejemplo, un día hablaremos, creo que un día hablaré de $1 Million Baby. $1 Million Baby es una película maravillosa. No es mi tipo de película, lo siento en el alma, perdonadme, pero me parece una película cojonuda. Pero tiene un error de guión al final. Y no pasa nada, eso no desmerece. Cuando la película es tan buena, eso no desmerece. Pues aquí pasa lo mismo. Y el resultado es que estamos ante una de las grandes joyas del cine de aventuras, posiblemente la última gran aventura del cine de aventuras, posiblemente, si no la mejor película de cine de aventuras de la historia, le falta el cantón duro. Una de las joyas de Spielberg, el inicio de una saga, el personaje más icónico que podemos imaginar. Siempre tendremos esa duda, ¿qué es más icónico, Indiana Jones o Han Solo? Yo creo que es más icónico Indiana Jones. Creo que es más icónica Star Wars, como icono de la... Pero creo que Indiana Jones es más icónico que Han Solo. Son cosas mías, son percepciones mías, no tengo ningún dato que me lo refrende. Pero sí es verdad que Indiana Jones está considerado el héroe del cine, por American Film Institute, el héroe de cine más importante de la historia, y igual que Darth Vader, el mayor villano de la historia del cine, pues el héroe y el villano, Darth Vader e Indiana Jones.
No hay mucho más que decir, Matías. Espero que te haya gustado este análisis, que se me ha ido de longitud porque llevo 3/4 de hora y podría seguir otros 3/4 de hora porque es Indiana Jones. Así que daros las gracias a todos, darte las gracias, Matías. Recordar que esta película es 5 estrellazas como 5 soles. Quien diga lo contrario os miente. 5 como 5 soles en su género. Sé que no lo vais a oír, porque cuando llega este momento normalmente la gente empieza a oír y no oye lo que estoy diciendo. No sé por qué, debe ser un problema de audio. Pero esta película en su género no pueden ser las mismas las 5 estrellas de Indiana Jones que las del Padrino, porque juegan a otra cosa. Son películas totalmente distintas. Esto es una serie B de aventuras y lo otro es El Padrino. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero son 5 estrellas como 5 soles, Matías. Es una maravillosa película, una de las mejores de la carrera de Spielberg, que ya es mucho decir. Y una maravillosa película que ha sido un placer volver a ver en mi tele, disfrutarla en 4K, pasármelo piruleta con ella. Y recordaros que le deis al like, os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo y que tenéis al lado del botón de suscribiros, tenéis el botón de uniros al canal por si queréis formar parte de la membresía del canal. Ahí lo tenéis 3 niveles y hasta 6 vídeos todos los meses, ahí abajo. Solo tenéis que darle si os apetece, si no, pues le dais al like, os suscribís y nos vemos en la próxima. 5 estrellazas. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.